Bienvenidos al proyecto LETE. En este vídeo vamos a introducir brevemente las principales ideas en torno a una de las estrategias didácticas en las que se basa el proyecto: el aprendizaje basado en objetos. ¿En qué consiste? En líneas generales, el uso de objetos en el aula permite desencadenar diferentes procesos y reacciones en nuestros estudiantes. Un objeto abre con facilidad un proceso de observación y análisis que lleva al estudiante a reflexionar sobre diversos aspectos asociados a la vida de las gentes que lo utilizaron. En realidad, hablamos de introducir a los chicos y chicas en el método arqueológico e histórico, donde las fuentes, en este caso objetuales, se analizan para obtener respuestas que permitan conocer más sobre las gentes del pasado y, ¿por qué no?, del presente. Por tanto, conseguimos que los estudiantes se conviertan durante unas sesiones en historiadores y arqueólogos. Además, aunque lo temporal es abstracto, con un objeto somos capaces de tocar y de ver el pasado. ¿Cómo lo puedo aplicar en el aula? Trasladar tu clase a un museo sería la primera opción, pero no es la única. El uso de réplicas también es una buena manera de introducir esta estrategia en el aula. ¿Que no tienes réplicas? No te preocupes. Simples objetos cotidianos que puedes encontrar en el aula o en tu casa o en la de los estudiantes te permiten trazar la historia que hay detrás de ellos y las implicaciones tecnológicas, culturales y sociales que se vinculan a su propia existencia. Por ejemplo, esta botella de agua que todas y todos llevamos de manera cotidiana en nuestras mochilas y bolsos. ¿Qué nos cuenta esta botella sobre las gentes que la portan? Su materialidad nos habla de su portabilidad. Su comparación con sus precursoras en el tiempo nos habla de tecnología y hábitos de consumo, que a la vez nos llevan a hablar de la facilidad de acceso a los recursos hídricos para su llenado. Y cómo esto se traduce en una revolución para mujeres y niños. Ellos eran los encargados de la dura labor diaria de realizar el acopio de agua para el hogar. Junto a estos, fotografías o imágenes en 3 dimensiones permiten aproximarnos a objetos diversos. Todos los soportes son válidos para introducir esta estrategia. Lo importante es seleccionar un objeto que sirva como detonante para el arranque de estos procesos de observación, análisis y reflexión. ¿Cómo desarrolla esta estrategia el proyecto LETE? El proyecto LETE te puede servir de punto de partida para generar tu propia secuencia de aprendizaje basada en este objeto. Veamos, por ejemplo, la imagen de este objeto encontrado junto a otros 4 más similares en una mina de sal de Hallstatt, en Austria. Lancemos a continuación la pregunta que motive la interacción con él. ¿Quién pudo haber usado este objeto? Para dar respuesta a esta pregunta, necesitarás hacerte otras muchas preguntas. ¿Cómo es? ¿De qué está hecho? ¿De qué época es? ¿Para qué sirvió? Etcétera. Seguro que tú ya tienes una hipótesis inicial para dar respuesta a esta pregunta, pero necesitarás verificarla, ¿verdad? Para ello, te vamos a mostrar otros objetos. ¿Cuál es tu respuesta ahora? Nuevos objetos, nuevas fuentes pueden ayudarte a confirmar, completar o matizar tu hipótesis inicial y llevarte a hablar de colectivos normalmente ausentes en las clases de historia.
¿Te animas a crear tu propio ejemplo? Seguro que conoces más objetos que pueden ilustrar esta u otras historias similares. Súmate a esta iniciativa y ayúdanos a dar voz a todas esas historias que todavía permanecen silenciadas, ocultas o en el olvido.